Buenos días con todos. Vamos a empezar en un par de minutos el día de hoy. Estamos 14 estudiantes y mi persona. El día de hoy vamos a ver el último subtema de este tema, de esta unidad de elementos sometidos a carga axial, este tema de cerchas. Y se refiere a que, como nosotros ya sabemos calcular los desplazamientos de los puntos y las reacciones externas de los puntos, veremos cómo se calculan las fuerzas internas de estos elementos basado en estos resultados que ya hemos obtenido. ¿Sí? De esa manera, ustedes a partir de una cercha, ¿sí? En inglés a veces le llaman un tross, que son elementos solo que soportan cargas axiales, ya sea de compresión o tensión, ustedes ya habrán podido saber cómo calcular los desplazamientos, las reacciones y ahora las fuerzas internas. ¿Sí? Basado en todos los conceptos que ustedes han tenido en las clases pasadas. Y con eso nosotros ya eh, terminaríamos, se puede decir, eh, la materia por el primer parcial. Para comenzar a hacer un ejercicio de repaso, que quizás lo comencemos hoy o el día miércoles, ¿sí? Va a ser un ejercicio general de repaso que reúna la mayoría de conceptos que se ha visto hasta hoy. Y de esa manera puedan ustedes reforzar sus conocimientos. El día del examen, para el examen nos vamos a referir todo a método de rigideces. ¿Sí? Si yo les di en algún momento un ejemplo de método de flexibilidades como introducción del primer parcial, eso no va a estar incluido. Todo se va a basar en matrices y método de rigideces. ¿Sí? Me da un minuto y ahí empezamos la clase. Sí, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver fuerzas internas y esfuerzos. ¿Sí? Esto, como ya les repetía, porque a veces el ingeniero no está centrado no solo en las reacciones y los desplazamientos, sino también en las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces,
Para esto, acordarnos que un elemento sometido a carga axial, un elemento sometido a carga axial va a tener como esfuerzo P sobre A, ¿sí? Nosotros sabemos que por ley de Hooke, el esfuerzo va a ser igual al módulo elástico por la deformación unitaria, ¿sí? Esto es módulo elástico. Esto es deformación unitaria. El elemento de acá es el área de la sección. Y esto es la fuerza, ¿verdad? La fuerza interna. Sí. Entonces, estos son conceptos básicos de resistencia de materiales. De ahí nosotros tenemos que la deformación, delta, es igual a PL entre AE. Sí. Finalmente, podemos hacer nosotros una relación entre todos estos elementos para nosotros calcular cuánto es esa deformación unitaria, ¿verdad? Esto también le podemos llamar esta. Y la deformación unitaria como tal es igual a la diferencia, ¿sí? Un delta final menos un delta inicial dividido para L. Esto sería una deformación final o un desplazamiento final. Y esto sería una deformación inicial o desplazamiento inicial. ¿Sí? Entonces son conceptos básicos y ecuaciones que vamos a ver cómo se aplican a los conocimientos que al día de hoy tenemos. Acordarnos entonces que al inicio del curso, no al inicio del curso, hace unas 3, 4 clases, nosotros hablábamos de los ejes globales y locales de una barra. ¿Sí? Nosotros podíamos hablar de esto de un elemento I y acá podemos hablar de un elemento de un punto J y nosotros podíamos referirnos a unos ejes locales del elemento. De esta manera, ustedes iban a tener de aquí UXJ e iban a tener acá, vamos a poner la barra en la parte de aquí, un momento, UXJ y aquí van a tener UXI. ¿Sí? Finalmente lo mismo podían hacer con fuerzas, FXJ y tenían ustedes un FXI. Si hablamos nosotros de elementos locales, ¿sí? En coordenadas locales, para lo cual nosotros decíamos que la deformación del elemento era igual a UX y UXJ, ¿sí? Eso en coordenadas locales. Esto como coordenadas locales. De ahí nosotros si queríamos hacer equilibrio, un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Por equilibrio nosotros decíamos que este era nuestro nodo I y como tal iba a tener una fuerza, ¿sí? Una fuerza interna, se le puede llamar. Aquí tendríamos nuestro Fxi
Sí, sí, esto lo ponemos de azul mejor. Y aquí nosotros seguimos teniendo nuestra barra. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestro nodo J. Y aquí nosotros decíamos que también íbamos a tener una fuerza interna. Sí, estas fuerzas internas F. Y aquí vamos a tener nuestra fuerza externa XJ. ¿Sí? De esto, la forma general era K es igual a U por F. ¿Sí? Entonces, así un pequeño repaso de los inicios de esta materia. ¿Sí? Cuando hablábamos de coordenadas locales, más o menos el tema de las fuerzas internas, saber que esto que yo he puesto aquí, estas Fs, son fuerzas internas. ¿Sí? Esta F de acá son fuerzas internas. Entonces, nosotros decíamos que así como existen las coordenadas globales, también existen las coordenadas locales. ¿Sí? Y nosotros, si nosotros hablamos de coordenadas locales, ¿sí? Para basarnos todo esto en desplazamiento, nosotros teníamos coordenadas locales y coordenadas globales. Entonces, les repito, nosotros podíamos hablar de, de un vector de coordenadas globales y locales. Podemos decir que U era igual a UX y UXJ, y podíamos hablar de coordenadas globales, donde esto podía ser UX1, UY1, UX2, UY2. ¿Sí? Si nosotros cambiamos y hablamos esto de coordenadas globales con coordenadas locales. Finalmente, los dos elementos podían referirse a, a un mismo desplazamiento, ¿verdad? Si yo les pongo esto ahora como si fuera un elemento inclinado, para que lo identifiquen mejor de esa manera, nosotros pudiésemos estar hablando aquí de los elementos con barra, ¿sí? Estuviésemos hablando de UXY, UXJ, y aquí pudiéramos estar hablando nosotros de UX2, UY2, UX1, UY1, siendo estos los elementos que estoy marcando en verde. ¿Sí? Entonces dependía de nosotros si trabajábamos con ejes X, Y normales o con los ejes locales X barra y Y barra. ¿Sí? Entonces al día de hoy, ¿sí? Hasta ahora, todo lo que ustedes han hecho en las dos clases pasadas ha sido calcular todo en coordenadas globales. Ustedes, para conocer una fuerza interna, para conocer un esfuerzo, tienen que basarse en coordenadas locales para poder revisar todo de esta manera. La fuerza axial que ocurre finalmente en el elemento para poder aplicar estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces les repito, en las dos últimas clases nosotros hemos hallado los desplazamientos de los nodos en coordenadas globales. Para conocer las fuerzas internas necesitamos trabajar esto en coordenadas locales. ¿Sí?
Entonces la idea aquí es llevar, ¿sí? El objetivo es transformar desplazamientos de coordenadas globales a coordenadas locales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y es como completamos nuestra clase de, se puede decir, de cerchas o de elementos sometidos a carga axial. ¿Sí? Entonces, yo les hablaba que nosotros teníamos dos ecuaciones iniciales, que las vimos hace unas 4 clases, pero que se puede decir no le habíamos dado uso. Esta ecuación era igual a la transformada multiplicada por u. Esa es la ecuación general que habíamos dado. ¿Sí? Esto si quieren lo pueden poner con colores. ¿Sí? Esto sería u y esto sería nuestro elemento local. ¿Sí? Entonces esto es local y este elemento de acá es global. Y esta matriz T, ¿sí? Esta era la matriz de transformación. Está basada en senos y cosenos. Recordamos que C es coseno y S es seno. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos un elemento y nos estamos refiriendo a un punto I y a un punto J, siempre sabiendo el punto inicial y final, este podría ser nuestro ángulo phi. Si este es nuestro eje X y Y, diríamos que coseno es igual, C es igual a coseno de phi y S es igual a seno de phi. ¿Sí? Ojo con el orden de los elementos. Si nosotros al día de mañana tenemos un elemento donde este es el nodo inicial y este es el nodo final, nosotros podemos suponer que el ángulo es igual a cero. ¿Sí? Si esto es L, pudiéramos nosotros decir que coseno es igual a 1 y seno es igual a 0. Pero si nosotros tenemos un elemento J aquí e I acá, y nuestro eje de coordenadas siempre es XY, nuestro eje de coordenadas siempre sigue siendo X y Y, aquí el ángulo, ¿sí? Esto es inicial y final, es 180, ¿sí? O si ustedes no lo quieren ver por ángulo, sino simplemente por coordenadas, este elemento tendría por coseno menos 1 y por seno tendría 0. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Lo mismo ocurre si tenemos un elemento vertical. Esto es Y y esto es J. Si este es nuestro eje XY global, eso quiere decir que esto ha rotado 90 grados positivos. ¿Sí? O si ustedes lo quieren ver como componentes, como yo les explicaba hace 2 clases, que se calcule el diferencial de dos coordenadas, aquí nosotros de coseno tendríamos 0 y de seno tendríamos 1.
Pero si nosotros tenemos aquí esto como y esto como j, si nosotros consideramos esto nuestro eje global xy, para que esto, el ángulo cero, llegue a esta forma, tendrán que haber rotado 270 grados. Es decir, nuestro coseno es 0, pero nuestro seno es -1. ¿Sí? Esto para que ustedes lo tengan pendiente. Entonces, finalmente lo que yo les recomendé hace 2 clases es que si ustedes tienen de forma inclinada esto y j, ¿sí? 2 puntos y 2 puntos j, si a esto le llamamos xj, yj, y esto le llamamos xy y y, acordarse que el diferencial de x, ¿sí? Ese de x va a ser igual a xj menos xy en ese orden, y que de y es igual a yj menos y. Finalmente, coseno es igual a dx sobre l y seno es igual a dy sobre l. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto del orden? Para que sepan el tema de si el coseno es positivo o si el seno es positivo, ¿sí? Cuando ustedes estén, bueno, los que ya hayan terminado la tarea, ¿verdad? Se habrán dado cuenta de este tipo de cosas. Entonces, para el día del examen, o por ejemplo ahorita que estamos ejecutando estos ejercicios, tomar en cuenta que esta matriz de transformación es importante por el tema de los signos. ¿Sí? Antes ustedes tenían coseno cuadrado, seno cuadrado, muchas veces tenían coseno por seno, ahí sí les interesaba mucho más el signo. ¿Sí? Pero en el caso de acá es primordial que ustedes se den cuenta de los signos, ¿sí? Y por qué está ocurriendo. Entonces, esta es la forma general que yo les expliqué hace 2 clases, ¿sí? Que se los deja anotado hace 2 clases mientras hacían ustedes la actividad y que deberían de tenerlo aquí presente, ¿sí? Esta es la forma general. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿sí? De, de los elementos locales a globales, esta sería la forma, ¿sí? Entonces necesitamos multiplicar la matriz transformación del elemento, ¿sí? No es la matriz transformación de la estructura, sino del elemento que ya estamos evaluando, multiplicado por el desplazamiento global. ¿Pero cuál desplazamiento global? El desplazamiento que tenga que ver con los puntos I y J que estamos evaluando. ¿Sí? Deme un minuto, por favor. Listo. Gracias por la espera. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto, sobre el tema de los ángulos? Sí, siendo igual aquí les pongo que I sería inicial y J se refiere aquí al elemento final. Entonces, escribiéndole ustedes la forma, ¿sí? Ustedes tendrían aquí que U, que es igual a UXI, y esto sería UXJ. Esto sería igual a coseno, seno, 0, 0, 0, 0, coseno, seno de nuestro elemento que pudiera tener aquí UXI, UYI, UXJ, UYJ, ¿sí? O el número que ustedes deseen. ¿Sí? Esa sería nuestra forma de
calcular nuestros elementos, sabiendo que ustedes tienen ya todo el vector de respuesta UXY, UYI, UXJ, UYJ. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí un vector, ¿sí? Ustedes ya han resuelto toda su matriz y su resultado de todos los vectores UX1, UY1, UX2, UY2, UX3, UY3, les da que es igual a 0, 1, 0, 0, menos 1 y 2, ¿sí? Sabiendo que ese es su vector de su estructura, tiene 3 nodos. Ese es el resultado que ustedes han calculado después de, de realizar sus operaciones a partir de la ecuación que era K por U igual a F. ¿Sí? Ustedes tienen estos vectores y les indican, digamos, que el elemento 1, ¿sí? El elemento 1 está formado por el punto, por el nodo 1 y el nodo 3. Y le dicen que el inicial es 1 y el final es 3. De esto aquí, saben ustedes que está todo a 0 grados, ¿sí? Entonces, si esta es mi distancia L, que después voy a darle algún valor, yo tendría aquí que coseno es igual a 1 y seno es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo para ponerles aquí, esto es un ejemplo. ¿Sí? Ustedes tendrían aquí mi desplazamiento en coordenadas, le voy a llamar U1 y U2, U1 y U3, disculpen, sería igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Multiplicado por ¿qué vector? Aquí las únicas componentes que me interesan para este elemento 1 son los desplazamientos que han ocurrido en el nodo 1 y en el nodo 3. El nodo 2 no me interesa. Entonces aquí yo tendría UX1, UY1, UX3 y UY3. Y esto sería igual a 0, 1, menos 1 y 2. ¿Sí? No me interesan los valores del nodo 2 porque no son parte del ensamblaje de mi elemento. ¿Sí? Acordarse que esto es un ejemplo de una estructura con 3 nudos. ¿Sí? Esto es una estructura con 3 nodos. ¿Sí? Y esto es un elemento. Este es el elemento 1. Entonces ustedes aquí tendrían como vector final, ¿sí? U1 y U3, sabiendo que esto va a ser de deformaciones axiales del punto, tendrían ustedes multiplicado finalmente 1 por 0, 1 por 0, menos 1 por 0 y 2 por 0. La primera fila por la columna. Entonces tendríamos aquí que esto es igual a 0. Y de la segunda columna, digo la segunda fila multiplicada por la columna,
tendríamos nomás que el único valor que multiplica es menos 1. Menos 1 por 1, desde aquí, menos 1. ¿Sí? Eso les quiere decir que si este era su elemento 1, ¿sí? El desplazamiento del punto 1, este era el punto 1 y este es el punto 3. El desplazamiento de 1 ha sido 0 y el desplazamiento de 3 ha sido igual a menos 1. ¿En qué dirección? En la dirección longitudinal. Sí, porque ya estamos transformando esto de coordenadas globales a coordenadas locales. Acordarse que esto es coordenadas locales. Sí. Asimismo, si ustedes quisieran transformar de locales a globales, tendrían que usar la transformada de la matriz transformación para hallar esos resultados. Sí. Entonces, repito, a partir de todo el ejercicio que ustedes han hecho ya en sus deberes, hayan todos los desplazamientos, hayan tal vez todas las fuerzas, ustedes pueden hallar todas las deformaciones en coordenadas locales para cada elemento. ¿Sí? Si tienen un elemento formado por el nodo 2 y el nodo 3, usarían estas coordenadas en vez de ux1 y uy1, porque no sería parte de ese elemento. Asimismo, si tienen un elemento formado por el nodo 1 y el nodo 2, usarían los cuatro primeros términos, excluyendo los términos que corresponden a ux3 y uy3, porque no corresponde a ese elemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Sí. Entonces, esto igual para dejarles, ¿verdad? Este U1 y U3 lo pueden poner como UX y barra y UY barra. ¿Sí? A esto yo le he llamado solo U1 y U3 para que haya menor confusión. Entonces, ya sabiendo los desplazamientos, ¿sí? Ya tenemos aquí como paso 1, transformamos, ¿verdad? Cumplimos ya el objetivo de transformar U en coordenadas globales a U en coordenadas locales. Entonces, como yo les había indicado en la parte de arriba, al inicio de la clase, podemos hacer nosotros el paso 2 y el 3. El paso 2 va a ser calcular la deformación unitaria. ¿Sí? Le pueden llamar epsilon o con cualquier otra variable que ustedes deseen. Y después de esto vamos a poder calcular, ¿sí? Se puede calcular esfuerzos, se pueden calcular fuerzas internas. O pueden calcular este paso 2 y 3 en una sola ecuación. ¿Sí? Ustedes ya pueden hacer uso de todas estas ecuaciones que se han visto en la parte de arriba, ¿sí? Al inicio de la clase. ¿Sí? Para hallar esta fuerza interna que es la que no conocemos. Entonces, a partir de la deformación unitaria que vamos a calcular ahorita, acuérdense que es la diferencia de la deformación final al inicial dividido para L. Estos datos ya los conocemos, entonces vamos a poder calcular esta deformación unitaria. De ahí podemos calcular el esfuerzo y con el esfuerzo podemos calcular la fuerza interna
o nos podemos basar en estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para seguir con el ejemplo, vamos a decir que nuestra deformación unitaria es igual a delta final menos nuestro delta inicial dividido para L. En este ejemplo de aquí vamos a suponer que los desplazamientos estaban en centímetros. Sí, esto estaba en centímetros. Y vamos a suponer que la longitud de esto era igual a 1 metro. Entonces, para hallar la deformación unitaria tenemos que estar en las mismas unidades. Primero, saber cuál es el orden de la deformación. Sabemos que esto está en centímetros. Entonces tendríamos aquí menos 1, menos 0. ¿Sí? Esto está en centímetros, dividido para 100 centímetros. Saber que esto está en centímetros y esto también está en centímetros. ¿Sí? Es la necesidad de que los dos valores estén en centímetros. Entonces esto sería igual a menos 0.01. ¿Sí? ¿Qué unidades? Una deformación unitaria es adimensional. ¿Sí? No tenemos unidades. Entonces ahí estaría ya nuestro paso 2. Vamos a ponerle esto de otra forma. Paso 1, 2 y 3. Entonces aquí está el paso 2. Y en el paso 3 nosotros podemos escribir que el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación unitaria. Que la fuerza es igual al área por el esfuerzo. Acordarse que esta ecuación sale de que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Sí, y de que aquí, si nosotros incluimos este elemento D, podemos decir que la fuerza es igual al área por el módulo elástico y por la deformación unitaria. ¿Sí? Esto también lo pueden ver ustedes, sí, por eso les decía, si lo quieren ver mucho más general, pueden indicar que la fuerza es igual a A por E sobre L por la deformación final menos la deformación inicial. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, esto de aquí era U3 y esto de aquí era U1. ¿Sí? Y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, nuestra fuerza finalmente en este ejercicio sería igual a A por E por menos 0.01. Entonces, el área podemos nosotros suponer cualquier valor y el módulo elástico también otro para poder calcularlo. ¿Sí? Al día de mañana se les puede dar el valor de AE en kilonewtons, en libras. ¿Sí? Ponemos aquí, si suponemos A por E igual a 1000 kilonewtons, la fuerza del elemento 1 sería igual a 1000 kilonewtons multiplicado por menos 0.01 y esto nos daría 10 kilonewtons, menos 10 kilonewtons. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad del signo? En este caso, un signo negativo nos representa compresión. Y un signo positivo nos representa tracción.
¿sí? Entonces, con esos temas, ustedes ya pudieran calcular cualquier elemento que ustedes deseen, ¿sí? La fuerza interna de cualquier elemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si se les pidiera no la fuerza, sino el esfuerzo, tendrían ustedes que dividir la fuerza dividido por el área y ahí tendrían ustedes el esfuerzo. El tema es que se puede decir que el método de las rigideces culmina en la deformación unitaria. Luego de eso ya es un tema de resistencia a materiales, que es lo que ustedes han visto el día de hoy. ¿Sí? Acordarse del orden de los elementos que están restando, ¿verdad? Es el final menos el inicial. Cuando ustedes tengan un vector así, tener en cuenta el orden de las cosas que están restando, están sumando, porque dependiendo del orden, les va a cambiar el signo o les puede cambiar esto y les puede representar en vez de una resta una suma. ¿Sí? Entonces, en este caso, un signo negativo les indica compresión. Esta fuerza aquí del elemento 1 estaría en compresión. ¿Sí? Esto es un ejemplo que se les ha dado independiente de lo que hemos visto antes en clase. ¿Sí? Y acordarse después, si ustedes quieren tener esto presente, es que eh, aparte de estas condiciones, se puede resumir tres aspectos de todas las estructuras que hemos visto hasta hoy. Tema de equilibrio y tema de desplazamiento. Saber que una estructura tiene que realizarse los siguientes, se puede decir, los siguientes cálculos. Se tienen que calcular los desplazamientos nodales. Estas son todas las revisiones. ¿Sí? Se puede revisar de aquí las fuerzas internas. Solo sabiendo los desplazamientos nodales podemos calcular las fuerzas internas. Podemos calcular a partir de los desplazamientos nodales o las fuerzas internas o las reacciones. ¿Sí? Acordarse que desde las fuerzas internas uno pudiera calcular las reacciones. ¿Cómo es eso? Si nosotros tenemos que este es el nodo 1, ¿sí? Y este es un elemento 1 y este es un elemento 2. Si nosotros conocemos las fuerzas internas, ¿sí? Nosotros conocemos estas fuerzas F1, F1, que le podemos llamar F2 y F2. Nosotros necesariamente podemos evaluar este nudo de acá, conociendo esta fuerza F2 esto como F1 y aquí podemos calcular nosotros nuestras reacciones. ¿Sí? Todos estos elementos, fuerzas, que serían la reacción. ¿Sí? Entonces acordarse que desde los desplazamientos nodales se puede calcular también las reacciones por toda la matriz que hemos hecho, que es lo que ustedes han calculado hasta ahora en el deber, el paso 1 y paso 3, y saber que el punto 2, que son las fuerzas internas, también se pueden calcular sin necesidad de conocer las reacciones y conociendo solo el desplazamiento. Saber entonces que necesitamos revisar
el equilibrio global de la estructura. Sí, se puede revisar el equilibrio total de la estructura, total o global de la estructura. Y se puede revisar también el equilibrio del nodo. ¿Sí? Entonces, basados en todos los conocimientos que ustedes han tenido ahorita de cerchas, ¿sí? De elementos sometidos a carga axial, ustedes pueden revisar estos 5 puntos: desplazamientos nodales, fuerzas internas, reacciones, equilibrio total de la estructura o equilibrio del nodo. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿sí? Vamos a realizar este ejercicio, que es un ejercicio que se puede decir engloba o aplica los conocimientos que hemos visto hasta hoy. ¿Sí? Vamos a suponer aquí 3 elementos, 3 barras. Y vamos a suponer que esto está aquí como si fuera un pin. ¿Sí? Vamos a suponer acá otro pin y vamos a suponer acá otro pin. ¿Sí? Esto para que la próxima semana, digo el próximo miércoles, este miércoles, lo podamos realizar. Esto van a ser 3 pies. Esto acá también va a ser 3 pies. Y vamos a ver de aquí que esto tiene 4 pies. Y que el elemento de acá tiene 6 pies. ¿Sí? Dato del problema va a ser que el área va a ser igual a 0.5 pulgadas al cuadrado y que el módulo elástico va a ser igual a 29 por 10 al cubo KSI. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir kips sobre pulgadas al cuadrado. Un kip es igual a 1000 libras. ¿Sí? Y vamos a suponer que aquí hay una fuerza. ¿Sí? Va a ser la única fuerza que le vamos a llamar fuerza K, fuerza P. Ya les digo el valor la próxima semana. De aquí podemos nosotros asumir que este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3, este es el nodo 4 y que a estos elementos le vamos a llamar elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Sí? La dirección de los elementos los vamos a considerar en estas direcciones. Eso quiere decir que el elemento 1 tiene nodo inicial 1, nodo final 2, digo 3, que el elemento 2
tiene de nodo inicial 2 y nodo final tiene a 3, y que finalmente el elemento, no, este era el elemento 3, disculpen. Este es el elemento 3, y tenemos que el elemento 2 tiene de nodo inicial, tiene a 3, y de nodo final lo tiene a 4. ¿Sí? Entonces, conociendo estos órdenes, nosotros podemos calcular los valores de coseno y seno. Por eso la necesidad de saber en un problema cuáles son los nodos iniciales y los finales. En el caso de la tarea, ustedes tenían se puede decir, la libertad de asumir el orden que ustedes deseen, pero eso tiene que ser consistente con todos sus cálculos que van desarrollando posteriormente. ¿Sí? El día del examen yo les daré cuál es el nodo inicial, el nodo final, para que ustedes sepan qué valores tienen que usar de cosenos y senos. ¿Sí? Les digo cuál es el inicial, cuál es el final, y ustedes a partir de ahí, repito, saben cuáles van a ser los valores de coseno y seno. ¿Sí? Esto sirve para calcular valores de coseno y seno. Quien desee lo puede ir desarrollando en la casa si quiere. ¿Sí? Por lo menos el tema de los valores de cosenos y senos, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Por motivos de que el, el sistema, el Moodle, estuvo cerrado todo el fin de semana, no pude realizar una actividad diaria para el día de hoy. ¿Sí? Lo más probable es que las actividades ya las hayamos terminado por este periodo, por este parcial. ¿Sí? Y ahorita solo haremos ejercicios de refuerzo. Este ejercicio completo lo vamos a ver el día miércoles, y de ahí esperar que nos manden el horario para saber si el examen es el día lunes o miércoles de la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, ya sea sobre este ejercicio o sobre el tema de las fuerzas y las deformaciones internas? Sobre este tema de las fuerzas internas, por supuesto, ya no va a haber deber, ¿sí? Ya no existe el tiempo para elaborarlo. Sin embargo, sería bueno que a partir de sus deberes hagan esta práctica de saber cuáles son los desplazamientos internos, ¿sí? Estos desplazamientos globales, cuál es la fuerza interna de cada elemento, para que ustedes puedan tener algún ejercicio de práctica y puedan darse cuenta de los valores negativos que les representan compresiones o tracciones. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí. El día miércoles vamos a resolver este problema. ¿Sí? En vez de hacerlo por una gran matriz de rigidez, resolveremos este problema revisando cuáles componentes de la gran matriz de rigidez son los necesarios para ahorrar tiempo y no hacer todo el cálculo extenso. ¿Sí? Eso es lo que se busca también el día del examen, que ustedes, si no tienen, ¿verdad? Yo no puedo limitarlos a no usar una computadora, así como tampoco les puedo exigir hacer todo a mano. Entonces, los problemas estarán dirigidos a resolver a veces puntos, elementos, fuerzas, de tal manera que un estudiante con una calculadora en mano que pueda multiplicar cosenos y senos, ¿sí? Puede resolver eso, puede resolver cualquier problema, sin necesidad de tener una computadora con un programa como MATLAB o Octave. ¿Sí? Entonces, se ha ejecutado, se puede decir, el examen de tal manera que no necesiten esas herramientas para hacerlo,
pero que sí sepan entender y reconocer cuáles son las filas importantes, cuáles son las columnas importantes, para que no se metan ustedes a realizar a veces cálculos que son innecesarios. ¿Sí? Entonces vamos hasta ahí la clase del día de hoy y les tomo asistencia. Entonces está el señor Basurto. Sí, ingeniero, presente. Carrera. Presente. Carreño. Buenos días, ingeniero, presente. Chiquito. Chiquito. No está Chiquito. Coronel. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Presente. Galarza. Presente. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Murillo Jaramillo. Presente, ingeniero. Sí está, ok. Palán. Presente. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiridumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Regalado. No está regalado. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Ingeniero, disculpe, regalado. Presente. Ok, regalado sí está. Tenorio también. Toalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa. Presente. Y Yagual. Igual, buenos días. Entonces, repito, la única persona que no tiene asistencia es la señorita Chiquito, que no ha contestado el día de hoy. Sí. Nos vemos el día miércoles. No olvidarse del tema del deber. Imagino que ya muchos tuvieron que haberlo resuelto. ¿Sí? Y el día de hoy que hicimos el tema de las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces ella tiene un curso completo de elementos tipo CERCHA, elementos sometidos a carga axial. Para el día del examen, les repito, no se va a incluir la introducción del curso, que eran los métodos de desplazamientos. ¿Sí? Digo el método de desplazamientos, el método del equilibrio de las fuerzas, ¿sí? Sino que nos vamos a basar directamente en el método de las rigideces o método de desplazamientos que hemos visto hasta la clase de hoy. Todo de forma matricial y con ecuaciones. ¿Sí? Entonces, los dejo el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Gracias por la asistencia.